Empezar un poquito más tarde, pero bueno. Hoy vamos, como les había dicho la clase pasada, hoy vamos a empezar la última unidad, que es Ecología de Ecosistemas. Aquí les presento una pintura, bueno, esta unidad, como la veo un poquito más abstracta, que es, vamos a hablar de esta cuestión de la, si recuerdan, de la parte de la del ciclo, bueno, del movimiento de la materia y energía, y yo la veo un poquito más abstracta. Entonces vamos a ver, bueno, les puse unas pinturas de arte abstracto. Aquí la pintura es de Inma Afklin. Igual es como la pionera de del arte abstracto. Igual no sé si qué tanto conozcan de arte abstracto, pero bueno, ella se considera la pionera, es de 1915. Sin embargo, igual era como bueno, a ser mujer igual a principios de siglo, igual casi no se conoció su obra hasta los 80 más o menos, ¿no? Entonces, no, si buscan a mujeres, bueno, no a exponentes del arte abstracto, no van a encontrar o no es tan fácil encontrar a Ilma, sino que ya encuentran a otros más modernos, ¿no? Que igual les voy a poner algunas pinturas después. Pero ella es de las pioneras en esta cuestión del arte abstracto. Entonces voy a ponerles algunas pinturas de esta corriente artística para que las conozcan o para que las recuerden los que ya las conocen. Entonces, más que nada es por esta cuestión de que, bueno, yo lo veo un poco, ya es una cuestión más abstracta, ya no vamos a hablar tanto de los organismos por separado, sino de estos flujos de materia y de energía. Es un poquito más difícil de visualizar. Y vamos a seguir entonces. Históricamente también si recuerdan también al principio del semestre, que hablábamos de estas etapas históricas o de los personajes, también históricamente lo último que se desarrolló fue esta cuestión de la ecología de ecosistemas. Era un poquito más compleja de ver, ¿no? Empezamos con esta cuestión de los naturalistas. Aquí está Humboldt, pero en esta época del siglo todavía XVIII y XIX, principalmente los naturalistas eran los que dominaban. Entonces era más una descripción de la naturaleza y considerar a la naturaleza algo estático. No todas las comunidades naturales era algo estático. Y ya ya más adelante fue que se fue desarrollando la ecología de comunidades, bueno, de poblaciones, de comunidades, y al final fue la que se desarrolló, fue la ecología de ecosistemas. Aquí hay algunas cuestiones importantes en el desarrollo de los ecosistemas, bueno, de la ecología de ecosistemas. Clement, bueno, ya es más del siglo pasado, cuando se empieza a desarrollar la ecología de ecosistemas. Entonces, primero empezamos con esta cuestión del superorganismo, ¿no? Que ya habíamos mencionado un poco en la ecología de comunidades, que es considerar a las comunidades como un organismo completo. Aquí de eso mismo hablaba, bueno, algo parecido, desarrolló Clement en el 16 y hablaba de los superorganismos, donde el conjunto de plantas y animales se conjuntaban dando entidades integradas y dinámicas. Entonces todo lo veía en un conjunto. Por otra parte, y bueno, ya más adelante, Gleason hablaba de las poblaciones con arreglos aleatorios, pero que tienen un patrón de distribución de cada especie que se sobreponían. Entonces ya, bueno, ya vemos más que el conjunto, ¿no? Vemos más que el conjunto de las poblaciones o de las comunidades, ya los vamos integrando.
Y finalmente en el 35, o sea, también ya menos de un siglo tiene, que Tansley ya determina, bueno, ya da el concepto de ecosistema como una unidad integral de la comunidad con el ambiente físico. Entonces ya es una integración no solo de los organismos, como veíamos se iba integrando poco a poco, ¿no? Acuérdense de las poblaciones de una misma especie, las comunidades que ya integraban a organismos de diferentes especies, y aquí ya se integra el ecosistema. En el ecosistema integramos la comunidad biológica con el ambiente físico. Y tiene pues ya diferencia, bueno, hay que diferenciar entre esa parte biótica, que sería la biocenosis, formada por los organismos o por la parte viva, y el biotopo, que es el medio físico, o los factores abióticos. Entonces, en la biocenosis estamos los organismos vivos, y en el biotopo pueden también haber organismos muertos, por ejemplo, que ya son esa materia y energía que va a ir transmitiéndose. Entonces, en el biotopo tenemos también esa materia orgánica. Y Lindemann, bueno, ya habla de un sistema compuesto de procesos físicos, químicos y biológicos como parte de una unidad espacio-temporal. Entonces ya otra vez no está conformada esta parte química, física, y pues más adelante vamos a ver con con algunos ejemplos como, bueno, la forma en que se puede analizar un ecosistema. Ahora, más adelante, bueno, estos investigadores, Borman y Likens, tratan de determinar hasta dónde llega, cómo, bueno, a hacer algo un poquito más, a limitar estos ecosistemas. Y una forma de limitarlo podría ser a través de la cuenca hidrológica, y que es la que determina sobre todo este aporte del agua y de los nutrientes, de muchos nutrientes a partir del agua, del movimiento que genera el agua dentro de una cuenca. Entonces, es una forma de delimitar y de tener un ecosistema, donde los procesos de los ecosistemas se encuentran acoplados al ciclo hidrológico. Entonces, a través de esto, de la cuenca, podríamos limitar o estudiar un ecosistema con este importante elemento, ¿no? Que es el agua, que nos puede determinar hasta dónde llega un ecosistema. Entonces, con el ciclo del hidrológico es posible tener esta limitante y estudiar de esta forma los ecosistemas a partir de la cuenca hidrológica. Bueno, vamos a poner la definición y hacemos la comparación. Creo que es la última. Para llegar a la definición como tal, aunque ya tenemos una idea, ¿no? de la definición de ecosistema. Pero bueno, también aquí comparo, ¿no? El enfoque que tiene cada una de las ecologías que hemos visto, y cuál es la diferencia con el enfoque ecosistémico. Entonces, anteriormente en las ecologías de poblaciones y de comunidades, el centro del estudio eran los organismos o las redes de organismos. En este caso les puse las redes de poblaciones, que sería la parte de comunidades, pero lo que nos interesaba en las unidades anteriores eran los organismos como tal, sus interacciones, y estos componentes, vemos a los componentes abióticos como influencias externas, y vimos las interacciones que analizamos, y veíamos a la selección natural, bueno, el crecimiento de las poblaciones y la selección natural para como un mecanismo de evolución. Por otro lado, ahora en el enfoque ecosistémico vamos a ver los procesos y funciones como elemento de estudio. Ya no es tan importante
tanto los organismos como tal, sino qué proceso y qué función tienen dentro del ecosistema. Vamos a eso, va a ser lo que nos va a importar, y la relación con este flujo de materia y energía. El ambiente es la parte integral es una parte integral del ecosistema, y vamos a ver esta energética, como les decía, y los ciclos bioquímicos están integrados a este proceso, a estos ambientes. Y va a ser muy importante el procesamiento de materia y energía y la transmisión, como les había mencionado. Entonces, esa es una de las diferencias del enfoque. Entonces, ya desde el principio veíamos, ¿no?, como los niveles de organización de la ecología, y en las poblaciones y comunidades, bueno, íbamos viendo, ¿no?, como las poblaciones, conjunto de individuos, y las comunidades, el conjunto de poblaciones. Aquí también podemos manejar a una comunidad, pero el enfoque va a ser más desde el punto de vista del proceso de las funciones, y vamos a integrar a esta comunidad a la materia y energía, o al ciclo, a los ciclos biogeoquímicos en el análisis. Entonces es una visión diferente. Aquí nada más es una comparación, ¿no? Como antes era el énfasis biótico, y ahora vamos a tener un énfasis funcional en el análisis. Entonces, vamos aquí en el centro de la imagen tenemos, bueno, tenemos los organismos, bueno, lo que vemos en la naturaleza, las hojas, las raíces, los tallos, cómo están sustentados por suelo, y vemos algunas de las relaciones, ¿no?, de los consumidores y los descomponedores. De vista biótico, pues todas nos interesaría estos organismos como productores, que es que hemos ya mencionado, y su relación de consumidores y descomponedores. Sin embargo, desde el análisis funcional, o ya más ecosistémico, lo que nos interesa es esa función que tienen, ¿no? Entonces, en el caso ya particular del organismo, las hojas son las que capturan energía, la transforman, y por otro lado, las raíces y tallos van a retener los nutrientes. El suelo también podría funcionar como nutrientes, y esta transmisión de energía a través de los consumidores y los componentes va a ser una tasa de regulación de esa misma materia o energía que va a ir transportándose a través de los diferentes organismos. Y bueno, nada más, esto vamos a pasar un poco más rápida. Es pasar, nada más comparar el tipo de análisis que estamos viendo, ¿no?, desde un punto de vista holístico o sistémico, a un análisis más reduccionista o analítico, ¿no? Es el cambio que vamos a tener ahora. Vamos a ir a ver antes lo veíamos las partes, aquí cambiamos un poco el sentido de la diapositiva, porque estaríamos viendo más un análisis holístico, ¿no?, más completo de la naturaleza, en este sentido de la ecología de ecosistemas, porque estamos haciendo una visión más completa, ¿no? En el caso del análisis holístico, vamos a ver los fenómenos en un sistema mayor que lo contiene y explica la función de este en un sistema más grande. Antes veíamos los objetos ya en particular, estábamos haciendo más pequeña el análisis, ¿no? Estábamos haciendo observando o analizando los objetos más pequeños y eventos del sistema. Ahora ya vamos a completarlo, vamos a ver desde un punto de vista más lejano, podríamos decir, donde abarcamos tanto la parte orgánica o biótica y la abiótica. Entonces, en este sentido es un poquito más completo, vemos todo el sistema. A diferencia de lo que habíamos visto en unidades anteriores, que veíamos desde lo más pequeñito, desde un organismo, desde la fisiología de un organismo empezamos a ver, hasta las comunidades, pero no, ahora agregamos esta parte abiótica. Entonces, ver una parte más holística nos trae las ventajas de que podemos ver todos los elementos, ¿no?, desde este punto de vista más lejano,
Entonces podemos ver otros elementos que influyen en el sistema que estamos estudiando. Entonces, tenemos una mayor rango de alternativas de la solución. Sin embargo, tenemos que estudiar todo el planeta o mayor cantidad de elementos. Y a veces las soluciones de problemáticas desde el punto de vista holístico o más sistémico pueden ser poco prácticas, ¿no? Es más difícil llegar a soluciones de todo el sistema que a llegar a alguna solución de un elemento en particular. Y lo vemos ahora con la problemática ambiental mundial, como es más difícil solucionar problemas globales que solucionar una problemática más puntual. Entonces, a nivel, por ejemplo, de cambio climático, cómo es más difícil tener soluciones globales o sistémicas, ¿no? Es decir, de todo el ecosistema es más complicado a que si tenemos una solución más puntual, que es lo que estábamos viendo, ¿no? Del lado derecho tenemos más esta visión reduccionista o analítica del sistema o de la problemática. Entonces aquí es lo que estuvimos haciendo, ver los objetos, eventos y propiedades que están constituidos por elementos más pequeñitos o indivisibles. Entonces ya veíamos los organismos, que era lo más pequeñito que podemos ver a nivel de ecología. Entonces, es más, como ventajas, este análisis es más a corto plazo que el análisis sistémico. Bueno, y se pueden ver mucho de las consecuencias o de las implicaciones a corto plazo. Entonces, podemos ver cómo responde un organismo casi inmediatamente a algunos elementos, a diferencia de algunas cuestiones globales o del sistema, ¿no? Vamos a ver más adelante o platicar un poco de los sistemas biogeoquímicos y cómo muchos de estos tienen que pasar a veces millones de años, ¿no? Para que se dé este ciclo completo. O es más tardado. Entonces, vemos cómo aquí a nivel reduccionista, pues todas las respuestas son a más corto plazo y son más sencillo también. A veces se pueden resolver, como desventajas, se pueden resolver problemas equivocados o relevantes, o se pueden agravar en problemas mayores. Entonces, no hay que perder de vista otra vez cuando analicemos un problema, esta cuestión global o más amplia, aunque no la analicemos porque tiene sus ventajas o sus ventajas el analizarlo desde el punto de vista reduccionista, pero no hay que dejar de ver el punto de vista holístico. Pero bueno, y el enfoque que vamos a ver ahora, más en ecología de ecosistemas, es más holístico o más completo. Entonces, estas son algunas de las características de los ecosistemas. A regresar a la pantalla completa. Que son sistemas abiertos, ¿no? Más adelante, en la siguiente presentación, bueno, empezamos. Vamos que seguramente ya tienen una idea de la termodinámica. Entonces, es uno de los elementos principales que vamos a ver aquí en ecología de ecosistemas, que tienen que ver, como les decía, está muy enfocado al flujo de materia y energía. Entonces, la energía la vemos desde el punto de vista, o se analiza desde el punto de vista de la termodinámica. Pero bueno, como sistema, bueno, en la termodinámica vemos se pueden analizar los sistemas de diferentes tipos, pero aquí los sistemas que nos interesan son los sistemas abiertos, que tienen entrada y salida de materia y energía. Entonces, regularmente, cuando analizamos un ecosistema,
o el ecosistema global, por ejemplo, podríamos hablar de que es un sistema abierto, porque tenemos entrada de materia y energía, aunque igual a nivel global igual la materia es un poquito menos evidente, pero siempre hay un flujo de entrada y salida de materia y de energía. Entonces, como lo vemos en la imagen, ahí tenemos nuestro sistema. Entra la energía, bueno, aquí información, energía y recursos, pero también salen. Si lo vemos ya, si lo limitamos un poquito más y hablamos, por ejemplo, de las cuencas hidrológicas, pasa lo mismo, ¿no? Tenemos entrada de información, de energía y de recursos. La información, por ejemplo, podría ser este material genético o el movimiento de organismos, ¿no? Que están moviendo información. Si entra un organismo que viene de otro sistema, podemos ver que entra, que está aportando su material genético que es diferente, es una respuesta diferente a lo que a lo que tenemos en a las adaptaciones o a la presión selectiva que tiene fuera de este sistema. Bueno, entonces un sistema es el conjunto de elementos, componentes y unidades relacionados entre sí. Entonces tenemos los componentes de este sistema que pueden ser bióticos y abióticos. Nuevamente los abióticos o biotopos puede tener un origen orgánico e inorgánico. Entonces, todos los organismos muertos, toda la materia orgánica en descomposición, por ejemplo, que tenemos en el suelo, formaría parte del biotopo. Ya no está llevando o aprovechando esta materia o energía del sistema, pero sirve como almacén de energía. Entonces, ahí entran, por ejemplo, otros organismos que lo están reintegrando, ¿no? Que ya veíamos los hongos, bacterias, que están reintegrando esta materia orgánica al sistema y con todo y la energía del sistema. Entonces ya vemos aquí dentro de este sistema, pues tenemos varios elementos, ¿no? Ahí podemos tener la parte biótica, abiótica, y dentro de la parte biótica tenemos componentes de origen orgánico y componentes de origen inorgánico. Esta característica de que es abierto es lo que les mencionaba, ¿no? De que tiene entrada y salida de materia y energía principalmente, pero también de información, que es lo que vemos en la imagen. Y hay límites en el sistema. Ajá. Entonces, una forma de limitar ese estudio y de hacerlo un poquito menos, de hacerlo menos amplio, como les mencionaba anteriormente, de que tiene sus ventajas porque es un poquito más fácil de estudiar algo más pequeño. Entonces, a veces tratamos de limitar estos ecosistemas y lo podemos hacer una forma de hacerlo es a través de las cuencas hidrológicas. Así limitamos un poco el ecosistema para tener esta visión un poquito más reduccionista, pero no tanto como lo veíamos anteriormente. Entonces, es un elemento importante. Ya la última clase vamos a ver una forma en que la economía también, ya más de la parte más social, actualmente está viendo más la economía ecológica, que sería una vertiente de la economía, está analizando a la economía humana como un sistema que está dentro del ecosistema, de la parte ecológica. Entonces, ya más adelante veríamos esta parte, que sería una parte más aplicada de cómo entender a la economía desde un punto de vista más holístico. Bueno, aquí vemos a mayor detalle cómo es este flujo de materia en este sistema abierto, de materia y energía. Seguramente ya más o menos tienen una idea de este flujo, cómo se va presentando. Entonces, aquí la entrada de materia, de energía principalmente, es a través del sol. Entonces el sol nuevamente, pero necesitamos a unos organismos que transformen esa energía en materia, que la fijen esa energía
a través de compuestos energéticos, ¿no? Principalmente glucosa. Entonces, los que hacen esto son los productores, que aquí los tenemos señalados, son los primeros en este flujo de energía, ¿no? Son los que fijan esta materia orgánica, que es esta energía, en la materia, en la biomasa que tienen, y principalmente lo hacen a través de compuestos energéticos. Uno de los más importantes es la glucosa y es lo que hacen las plantas. Entonces aquí está el inicio de este ciclo. Este flujo es aquí en las plantas. Tenemos la entrada de la materia. También necesitan energía, que la obtienen principalmente del suelo. Pero bueno, vamos a empezar con las plantas y esta energía se va transportando cada vez a cada uno de los siguientes niveles tróficos. Ya lo vamos a ver un poquito más a detalle este flujo de energía y de materia, pero vemos cómo va pasando en cada uno de los niveles tróficos. Los consumidores primarios, consumidores secundarios, los depredadores, y finalmente vamos a tener un superdepredador, el depredador tope, que es el que no va a tener depredadores como tal y va a ser alimentar de los otros organismos. Pero finalmente este organismo también puede morir y todos mueren, todos los organismos se van al suelo y los que reintegran toda la materia que tienen, toda la energía que todavía queda, la que los reintegran al sistema son los descomponedores, donde están principalmente, ya habíamos visto, los hongos y las bacterias son los principales descomponedores. Igual ahí tenemos algunos organismos que ayudan a hacer más pequeñas esta materia, ¿no? Que son los macroorganismos o los organismos más macro, que son los insectos o incluso algunos mamíferos pequeños, ¿no? Que están ahí destruyendo la materia, haciéndola un poquito más pequeña para que sea más fácil. Más fácil y más rápido que la descompongan los hongos y las bacterias. Entonces estos regresan al suelo, donde pueden ser aprovechados por las plantas. E inicia otra vez todo el ciclo y todo el flujo energético en el sistema. También tenemos cambios en el tiempo. Entonces no son estáticos, van cambiando los ecosistemas y al igual que como veíamos en las comunidades biológicas, el cambio en el tiempo sería la sucesión ecológica. Entonces, es una de las propiedades que sería la misma, tanto de comunidades como de ecosistemas, que es la sucesión ecológica. Entonces, otra vez los ecosistemas no evolucionan, sino que se llevan a cabo la sucesión ecológica, con un tipo de acción-reacción sobre lo que está pasando con los organismos y con este flujo de materia y energía que mencionábamos. Otras propiedades emergentes es la productividad primaria, que ya vamos a ver qué es. Bueno, que es esta producción de biomasa de los organismos, ¿no? A través de esta energía y de elementos abióticos y de la energía se produce biomasa o compuestos orgánicos, básicamente, materia orgánica. Y tenemos los ciclos biogeoquímicos que influyen en sobre todo en el transporte de material. Entonces vamos a hablar de los ciclos biogeoquímicos y hablábamos también de la estabilidad funcional y estructural. Entonces veíamos en las comunidades como la estabilidad es una propiedad importante y la función, aquí sería importante que esta estabilidad también sea funcional y no solamente estructural. Lo veíamos más desde el punto de vista estructural en la parte de comunidades y ahorita nos importa mucho la funcionalidad que tenga cada uno de los elementos del ecosistema. Entonces tiene que ser funcional, estable funcionalmente y no solamente estructuralmente como lo veíamos en las comunidades. Aquí nos importa entonces mucho la función que tienen los organismos dentro del ecosistema. Funcional, hablamos por ejemplo de que sean productores, de que sean consumidores, descomponedores, ¿no? Esa es la función que pueden tener los organismos dentro del ecosistema. Entonces esta es, y bueno, finalmente
Vamos a terminar esta presentación. Y bueno, empezamos un poquito de la próxima unidad, de la próxima presentación, para avanzar. Pero bueno, como definición de ecosistema, entonces vimos un poquito de cómo era al principio de la presentación. Vimos cómo iba el desarrollo histórico del concepto de ecosistema. Y ya finalmente, bueno, ya un poquito más completa esta definición, podemos hablar de una unidad ecológica que está compuesta del biotopo y de su biocenosis, otra vez la parte orgánica e inorgánica, que están implicadas en el proceso dinámico incesante del intercambio de materia y energía, cuyos resultados finales es la evolución a nivel de especie y la sucesión a nivel del sistema entero. Entonces, el sistema, como veíamos, va cambiando y este cambio es la sucesión ecológica, pero esto influye en la evolución de los organismos. Y bueno, aquí en la imagen nada más tenemos la diferenciación entre la parte de la biocenosis y el biotopo. Y bueno, con esto terminamos esta presentación. Bueno, la introducción a los ecosistemas. No sé si tengan alguna duda, pregunta. ¿No? ¿Y no tienen preguntas o dudas? Voy a salir de la presentación, espérenme un tantito. Todo bien, por ahora todo bien, claro, bueno. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a empezar con la siguiente presentación, aunque no la vamos a terminar ahorita. Pero vamos a ver la cuestión energética. Entonces, vamos a ver cómo el enfoque energético, cómo analizamos desde el punto de vista de energía a los ecosistemas. Entonces, vamos a poner la presentación, pantalla completa. Entonces, aquí les puse, igual otra vez les digo, yo lo veo muy más abstracta esta visión o este análisis de los ecosistemas, lo veo más abstracto, en comprender la materia y energía, que es algo que no vemos, ¿no? No tan fácil vemos. También el estudio es un poquito más complicado en este sentido de los ecosistemas. Entonces, también, bueno, por eso les puse pinturas, les mencionaba pinturas abstractas. Aquí igual como que donde ya se pierde lo figurativo, le llaman, o sea, ya no vemos claramente a los elementos que componen la pintura. A veces imaginamos ahí cosas, ¿no? Por ejemplo, esta que vemos se llama mural, que es de Pollock, no sé si lo ubiquen pinturas de Pollock. Él es un pintor gringo. Esta pintura es del 44 y bueno, estas sí como que se alcanzan a ver ahí, ¿no? Como personas, yo imagino, pero igual, cada quien ve cosas diferentes en esta cuestión abstracta. Y bueno, esta es una de sus pinturas más famosas, un mural que está no, ¿con qué parte de Estados Unidos? Bueno, y vamos a hablar ahora entonces de la energía en los ecosistemas. Aquí está la definición que ya les había, que habíamos terminado la presentación pasada con la definición. Aquí está nuevamente, pero bueno, lo que nos interesa es este intercambio de materia y energía. Y ahora vamos a hablar entonces, en particular, de la cuestión energética. Entonces, para esto, el análisis o el estudio, el enfoque que tenemos en el punto de vista de ecosistemas es a través de las leyes de la termodinámica. Y principalmente vamos a basarnos, o se apoya este estudio en dos leyes, ¿no? En la primera y en la segunda. Bueno, estas leyes dirigen el gasto y almacenamiento de la materia y energía. Tengo entendido que todavía no llegan, ¿no? Llevan termodinámicas. Yo imagino que ya han visto algunas bases por ahí, ¿no? Bueno, tampoco nos vamos a meter mucho ahora.
se fijan, el temario no le da tanto peso o tanto tiempo a la parte de ecosistemas. Entonces empezamos con, bueno, la primera ley, que es esta que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, pero bueno, nos dice que cómo se puede transformar esta materia en energía. Entonces, esa sería la primera ley, y una de las que nos basamos mucho en la ecología de ecosistemas, pero más nos basamos en la segunda ley, o la ley de que también se le llama la de entropía. Cómo esta materia se va desgastando. Hay energía que no está disponible para ser empleada y se va perdiendo toda la energía. Entonces, por eso es importante, bueno, vamos a ver aquí el concepto, cómo esta energía disponible va aumentando con el tiempo, va aumentando hasta que se va perdiendo cada vez más energía hasta que se pierde completamente y podemos llegar a una muerte calórica en un sistema aislado, ¿no? Un sistema aislado, bueno, no tenemos que ver los sistemas, pero bueno, hablamos que la ecología de ecosistemas ve a los ecosistemas como un sistema abierto, ¿no? Donde acuérdense que tenemos entrada de materia y energía. Entonces, es importante porque en un sistema aislado, pues vamos a llegar forzosamente a la muerte calórica, que podemos, a nivel universo, es lo que se espera, ¿no? Que esta energía se vaya perdiendo y que en algún momento lleguemos a la muerte calórica a nivel de universo completo, ¿no? Pero, y en los ecosistemas podemos ver que no pasa esto porque tenemos siempre una entrada energética. Bueno, tenemos que tener una entrada energética, si no, no tendríamos ecosistema, porque siempre llegaría a una muerte calórica. Aquí también vemos cómo la entropía tiene que ver también con la concentración de la materia. Entonces, a mayor concentración de materia, necesitamos mayor energía, ¿no? Si tenemos concentradas las moléculas o la materia, necesitamos energía para mantenerlas unidas. Y si no tenemos energía, si se va perdiendo energía, vamos a hacer que la materia se vaya dispersando y descomponiendo. Entonces, por eso es importante en los ecosistemas que tengamos energía entrando todo el tiempo para que nos mantenga unidos o concentrados, ¿no? Entonces, nosotros como organismos necesitamos el consumo de energía para mantener nuestras células funcionando y unidas. Entonces, es importante tener esta energía que consumimos para mantener esa unión, porque todo el tiempo estamos perdiendo energía a través de la entropía, a través de la pérdida de calor. Y eso hace que se vayan descomponiendo nuestras células, pero pues, por eso tenemos que tener ese consumo continuo energético para poder mantener la unión. Aquí están los sistemas que les mencionaba, que seguramente ya han escuchado. Entonces tenemos, según la termodinámica, 3 tipos de sistemas, ¿no? Los sistema cerrado, el aislado, bueno, primero el aislado, el cerrado y el abierto. Entonces, en el aislado, que podría ser, bueno, que tenemos no tenemos entrada ni de materia ni de energía. Entonces aquí solamente tiene la materia de energía que está dentro del sistema, que teóricamente no, que solamente se analizan estos sistemas desde el punto de vista teórico, pero es difícil encontrar un sistema que sea realmente aislado. Tenemos los sistemas cerrados, que aquí tenemos el flujo energético, pero no tenemos el flujo de materia. Solamente tenemos la materia dentro del sistema y la energía puede entrar y salir del sistema. Y finalmente tenemos el sistema, cómo funcionan los sistemas ecológicos, donde tenemos un sistema abierto que tiene tanto la entrada de energía, entrada y salida de energía y entrada y salida de materia. Eso sería un sistema abierto, que es el punto como lo vamos a analizar desde la ecología, a los ecosistemas.
Aquí les puse un poco lo que les mencionaba con esta cuestión de la termodinámica en los seres vivos, y que incluso es una definición que se ocupa para lo que es la vida, ¿no? Porque los organismos tenemos esta capacidad de reducir la propia entropía a base de incrementar la entropía de nuestro entorno. Entonces, ahí en la imagen vemos, ¿no? Como las células están más o menos ordenadas, y ya fuera de la célula podemos tener partículas un poquito menos ordenadas, y bueno, este calor que se está perdiendo continuamente por la entropía en cada una de las células. Entonces, para poder tener este orden o este control de las células, de los componentes internos de la célula, se necesita energía. Entonces mucha de esa energía es a partir de propiciar la entropía afuera del organismo. Entonces, al consumir otros organismos, podemos propiciar la entropía, pero nosotros mantenemos el orden dentro de nosotros. Y ahí es otra definición de organismos, ¿no? Que dice Coleman en el 61, que somos máquinas, que los organismos somos islas en un océano de entropía creciente. Y bueno, ¿qué hora es? Vamos un ratito más y ya terminaremos la próxima clase, esta parte de energética. Entonces, otra vez veíamos, retomamos la parte de la entrada y de energética a los ecosistemas. Entonces, como veíamos en una diapositiva anterior, veíamos como la entrada a los ecosistemas de energética de entrada es a partir del sol, normalmente, ¿no? Entonces, igual ahí vemos, tendríamos algunas excepciones por ahí, ¿no? Por ejemplo, en las fosas hidrotermales, que en el fondo del mar, donde no llega la luz solar, pero tenemos una fuente energética que son esta salida, ¿no? De agua caliente. Bueno, no, estas salidas de energía de la Tierra, ¿no? Entonces, esta es la que nos va a surtir de energía al sistema, aportar esta cuestión energética que es necesaria, ¿no? Para los ecosistemas, esa entrada de energía. Si no, no podría sostenerse un ecosistema. Pero la mayoría de los sistemas naturales en la Tierra, la fuente energética es el sol. Entonces, veamos que es mucha la entrada energética, pero es poca la que es aprovechada por los organismos. Entonces, ahí vemos en la imagen, vemos cómo se va perdiendo energía, ¿no? Mucha es reflejada, otra es se va hacia el calentamiento de la atmósfera y sí, principalmente de la atmósfera, del aire y de la tierra como tal. Mucho se va hacia a calentar el agua, la evapora, y esta que llega a modificar los vientos también es poca, ¿no? Como porcentaje, es el 2% nada más. Y finalmente la que es aprovechada por las plantas bueno, en algunas fuentes van a ver que es el 1%, y aquí tenemos que es el punto 0.023, que las plantas o los productores primarios transforman en biomasa. Entonces es muy poco, ¿no? Lo que se aprovecha. Es poco eficiente, ¿no? Bueno, no conocemos otro sistema que haga esta transformación de materia-energía, pero en cuestión de la fotosíntesis sería poco eficiente, aprovecha poco de esa energía en transformarla en materia. Y bueno, vamos a pasar a una de las propiedades emergentes que veíamos de los ecosistemas, que es la productividad.
que podemos definirla como la cantidad de energía que un ecosistema es capaz de aprovechar. Es más que nada la cantidad de energía transformada en moléculas orgánicas y almacenada en forma de biomasa. Entonces vemos cómo esta productividad es la transformación de esa energía y esos elementos abióticos, bueno, la energía como un elemento abiótico, cómo la transformamos en moléculas orgánicas, cómo la almacenamos. Entonces es lo que hacen las plantas, ¿no? Esta energía solar la transforman o la transfieren a partículas, a moléculas orgánicas que pueden ser transportadas, a través de las cuales se puede transportar esa energía, incluso de organismo a organismo. Entonces, no es lo que hacemos todos los días nosotros, transformar esa materia orgánica en moléculas, bueno, almacenamos y la transformamos en energía para poder llevar a cabo todos nuestros procesos. Y yo creo que terminamos con esta diapositiva. Y para la próxima clase ya entramos con dividimos la productividad en productividad primaria y secundaria, pero nos vamos a quedar en esta diapositiva. Entonces al centro tenemos esto que es la biomasa, que es la masa de los organismos por unidad de área o volumen. Entonces, aquí tenemos que, bueno, una forma de medir la biomasa es cuánta masa tenemos los organismos por unidad de área o volumen. Entonces, regularmente se mide de esta forma. En las plantas, por ejemplo, se trata de ver esta biomasa en seco. Entonces, se secan las plantas y se ve cuánta materia tiene, ¿no? Cuánta biomasa. Entonces, para que se vea biomasa tiene que ser de los organismos, y bueno. Y esto se genera a partir de la producción. Entonces, la producción es el aumento de biomasa por unidad de tiempo. Aquí tenemos un poco la fórmula y cómo la determinamos, ¿no? ¿Cuáles son las unidades? Gramos por metro cuadrado por día, o nos podemos ir a aumentarla por año. Y la productividad, aquí me faltó. Aquí está mal escrito. Pero bueno, es la relación entre esta producción y la biomasa. Entonces, la producción dividida entre biomasa, y es lo que básicamente es lo que la productividad sería lo que produce, mide lo que produce una unidad de biomasa en el tiempo, ¿no? Cuando uno ya está en la parte de producción, estaría el tiempo. Ajá. Entonces, esto serían en cuestión de productividad, y esta se puede dividir en productividad primaria y productividad secundaria, y a su vez se dividen estas dos. Nos vamos a quedar hasta aquí. No sé si tengan preguntas o tengan dudas sobre este tema. De todos modos, lo vamos a ir viendo un poquito más a detalle. Bueno, en la próxima clase vamos a continuar con esta parte energética y vamos a ver cómo es el flujo entre los diferentes niveles tróficos. Y vamos a empezar con la siguiente presentación, que es este flujo, ¿no? Cómo se va dando entre los diferentes niveles tróficos, cómo vamos a tener este paso de energía a través de los niveles tróficos, cómo se regula un poco en los sistemas ecológicos. Pero bueno, lo importante es esta cuestión, este enfoque que vamos a cambiar, ¿no? Ahora vamos a ver los sistemas como estos flujos de materia y energía. Se van transportando la materia y energía a través de los organismos vivos. Entonces, si no tienen preguntas, nos vemos el viernes. Ya están ya las sesiones ahí, creo que sí las subí. Si no, los checo hoy. Pero tengo idea que sí subí las presentaciones, de las sesiones, las dos sesiones que vamos a tener.